Me complace presentarles a todos ustedes a un ilustre intelectual español. Él es doctor en Historia, licenciado en Periodismo, Santiago Mata. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Santiago Mata ha presentado recientemente, corrígeme si me equivoco, su libro Holocausto Católico, los mártires de la Guerra Civil, editado por La Esfera de los Libros. Se trata de la historia de los 1523 mártires del siglo XX en España que han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia. 522 de estos mártires, Santiago, fueron beatificados el pasado domingo en Tarragona, en una ceremonia que presidió el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Ángelo Amato. Primera pregunta, ¿qué te pareció el acto controvertido, acto de Tarragona, Santiago? No, hombre, no es un acto controvertido, una beatificación es un acto feliz y alegre. O sea, Digo controvertido porque ha habido algunas quejas de algunos ciudadanos a los que no se les dejó, por ejemplo, exhibir las banderas nacionales, ¿no? Cuando sí, nos consta que había banderas de otros países. Ya se había dicho que no se permitiría el acceso con banderas y efectivamente no hubo más que un par de banderitas o más poquitas que se agitaron en algún momento, pero vamos, poca cosa, sí. Ya. Oye, Santiago, ¿es fuerte hablar de holocausto? Palabra bueno, que hay que tener en cuenta que lo digo en tres sentidos, ¿no? Ninguno de ellos tiene nada que ver con los nazis ni los judíos, ¿eh? El primer sentido que lo digo es, bueno, pues holocausto en griego significa todo quemado. Sí. Y entonces si uno ve los documentos en los cuales se relata todo lo que sucedió en la guerra, pues yo concretamente los documentos que he usado mucho son los que se recogen en la causa general, que van escribiendo los párrocos de cada iglesia, pues repiten muchísimas veces lo quemaron todo, ¿no? Todo lo quemaron, tal, o sea, que entonces la palabra, eso es la transcripción del holocausto, que viene a significar, bueno, a dejar patente que pues que el deseo de destruirlo todo era un elemento fundamental en la revolución, ¿no? Destruir todo lo relacionado con la religión. Ese es el primer motivo, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo de lo objetivo de los revolucionarios, ¿no? Sí. Que pretendían quemarlo todo. Luego, desde el punto de vista subjetivo, pues hay personas que al morir, mártires de esos, que dicen que ellos ofrecen su vida en holocausto, es un sacrificio, ¿no? A Dios, que existe en la antigua ley y tal. Y luego el tercer sentido, que lo uso yo ya más peculiarmente, es que dentro de los muchos, lo mismo que en la antigua ley, había muchos sacrificios, mataban toros, corderos, de todo, ¿no? Pero había un tipo de sacrificio especial que es el holocausto, que es un sacrificio en el cual no se puede aprovechar la víctima, ¿eh? Es decir, que así como los sacerdotes del templo vivían de las víctimas que la gente sacrificaba, ¿no? Y se las comían, ¿no? Pues en cambio el holocausto es solo para Dios. Pues de esa manera también los mártires que han sido beatificados no son cualquiera, ¿eh? Se ha elegido mucho un tipo que sea un mártir como el corderito que se utilizaba en el holocausto tenía que ser sin mancha, no podía tener una mota no podía tener una mancha de color, no podía tener una pata rota. Pues igual aquí aunque hay mártires de la guerra, pues habría miles y miles y miles de personas asesinadas por la fe, pues digamos que básicamente era un elemento presente en casi todos los asesinatos en el bando republicano. Pero sin embargo, a la hora de beatificar se elige solamente aquellos mártires que tienen una historia absolutamente impoluta en el sentido de que no participaron en la guerra para nada, ni se manifestaron a favor de un bando, ni tal, de bando nacional, claro, etcétera, ¿no? En ese sentido digo que se ha hecho una selección tan estricta que se puede hablar de que es un sacrificio muy especial, ¿no? Santiago, pasemos a los responsables directos de estas matanzas. ¿Quiénes fueron? Bueno, pues mira, aunque a veces se suele atribuir pues las matanzas revolucionarias a los anarquistas, y es cierto que muchas veces fueron los ejecutores, lo cierto es que, como en toda revolución, pues en realidad todos los partidos del Frente Popular participaron activamente y consintieron en todas las matanzas, ¿no? Por la sencilla razón de que una vez que tú para ejecutar un plan o sea, en este caso para oponerte al alzamiento, ¿no? Pues decides no recurrir al ejército regular, que es lo que debería haber hecho el gobierno, sino poner el poder o las armas en manos de las milicias de los partidos, ¿no? Los sindicatos partidistas, organizaciones de un determinado cariz político, pues se inicia una revolución en la cual tú ya no puedes quitarles credibilidad a esas personas, es decir, que ya, digamos, se aplaude al más violento y ya, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, hay una frase que dice de Cuenca, me parece muy redonda, sobre Azaña, no, es un biógrafo, bueno,
no me acuerdo ahora, pero que dice que Azaña quiso ser Clemenceau y acabó siendo Kerensky. Ya. Es decir, que quiso ser una persona que iba a reunir, a reconducir la revolución, a llevar el Estado hacia una revolución más o menos, y al final se lo llevó la corriente. Entonces, en ese sentido, todos los partidos del Frente Popular pues estaban de acuerdo en que se matara y se eliminara pues al opositor, incluyendo pues claro al que tenía un signo católico, ¿no? Lógicamente era el obstáculo principal desde el punto de vista ideológico, pues a que la revolución se realizara, ¿no? Sí. Oye, Santiago, ¿fueron más numerosas las matanzas en Barcelona que en Madrid? Pues, hombre, no. Desde luego que Madrid es el lugar donde más matanzas hay. Vale. Por Casas de la Vega tiene contabilizadas más de 10.000 víctimas. 10.000 víctimas. Yo creo que José Manuel Espedida allí tiene en torno a 20 y pico mil. En Barcelona no creo que se pueda llegar a tanto, ¿no? Pero vamos, yo no he estudiado, ya te digo, este libro no trata de evaluar y contabilizar las matanzas de tal o cual sitio, sino solamente de hacer la historia, la biografía de los beatificados, ¿no? Lo que sí podemos concluir entonces, Santiago, es que estas matanzas fueron fruto de una planificación y en modo alguno obra de incontrolados como se nos ha querido vender. No, eso es importante. Eso es muy importante de lo que te he dicho antes, de que una vez que tú has depositado tu confianza y el poder fáctico y las armas en determinados grupos, ya no puedes echarte atrás. Entonces, yo lo veo, hay una cosa muy que es un poco una metáfora de ello, aunque es una realidad, no es una metáfora, pero sí una metáfora del conjunto, es el tema que traté en el libro anterior del tren de la muerte, ¿no? Que es ese tren que va al obispo de Jaén y 200 personas que, por supuesto, desarmadas y atadas y las llevan de Jaén, en teoría, para protegerles, y las lleva una escolta a la Guardia Civil, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a estas personas, pues claro, aunque el gobernador civil, que era de izquierda republicana, o bueno, pues era moderado relativamente, quería protegerlos, pues los diputados del Partido Socialista llaman a Madrid para que no lleguen a destino. Entonces se organiza en Vallecas un recibimiento a cargo de no solo milicias, sino también el ejército regular, soldados de un batallón comunista, pero un batallón, o sea, de 500 soldados. Y también otro batallón socialista y también uno anarquista. Es decir, que están ahí las tres fuerzas principales, digamos, revolucionarias, pero también esas fuerzas, al fin y al cabo, no tienen poder absoluto. Y lo que sucede es que ahí la Guardia Civil y los guardias de asalto que vienen a ayudar a la Guardia Civil, pues llaman a la Dirección General de Seguridad, y el director general de Seguridad, que es del partido de Azaña, de Izquierda Republicana, consulta con el general Pozas, que es el ministro de Gobernación, y es el propio general y probablemente incluso el ministro, o sea, el primer ministro, el que Giral en ese caso, los que autorizan y dicen, bueno, pues nada, entreguen los presos y que los maten. Es decir, que hay una cosa también que refleja el ambiente, que lo ha publicado este historiador británico que se llama Julius Ruiz, en un libro. Ruiz es hijo de españoles, ¿no? Sí. En un libro que se llama El Terror Rojo. Entonces él ahí ha publicado, por ejemplo, que es los santo y seña de Madrid, ¿no? De la noche, para circular por la noche en Madrid. Entonces el 2 de agosto es exterminio, el 8 de agosto a por los frailazos, el 12 de agosto vais a morir sacristanes. Es decir, que la persecución religiosa era un elemento sustancial de la revolución en el que estaba todo el mundo de acuerdo. Otra cosa es que uno personalmente no quisiera ejecutar y fuera de guante blanco, por así decirlo, pero vamos, los anarquistas no eran incontrolados, sino que estaban respaldados por el Estado, ¿no? Oye, Santiago, ¿cuándo empiezan estas matanzas? Hombre, el mismo día que estalla el alzamiento. Si en Madrid se empiezan a quemar iglesias el mismo 18 y 19 de julio, antes de que el cuartel de la montaña esté sublevado, o sea que, y antes de que caiga, ¿no? Claro, los primeros beatificados son del día 20, pero vamos, que ya unas monjas de aquí, o sea que digamos, se empezó a matar gente inmediatamente, porque ya era una cosa bueno, ¿cuándo empiezan? Empiezan en Asturias, la revolución empieza antes de la guerra, ¿no? La revolución ya había empezado en Asturias, y en Asturias ya habían matado, pues bueno, hay 13 beatificados o 15, más, no sé exactamente ahora, porque han beatificado dos ahora en Tarragona, y no sé si la cifra sube ahora a 15, pero vamos, hay los primeros beatos son y las primeras víctimas de la persecución religiosa, víctimas mortales, las primeras son
Son de la Revolución de Asturias, efectivamente, porque hasta entonces la persecución religiosa se había limitado pues a quemar conventos como el 31, iglesias, la persecución dura y trágica y enérgica, pues habían expulsado a los jesuitas y todo eso, ¿no? Pero, y era, bueno, pues lo de quitar los cementerios, quitar la educación, los crucifijos de los colores, entonces, una persecución clásica, pero no sangrienta, ¿no? La persecución se vuelve sangrienta en Asturias, ¿no? Oye, Santiago, y una cuestión humana que nos interesa conocer, ¿cuál era la actitud de los mártires en el momento de ser detenidos? Hombre, pues la actitud siempre confesar la fe, o sea, no ocultar que eran cristianos, ¿no? Evidentemente esto no... Hombre, lo que no puede hacer un cristiano... Lógicamente, los que han sido proclamados mártires son los que han dado este testimonio. No quiere decir que todo el mundo fuera tan valiente, pero sí, la verdad es que hubo muchísimos ejemplos de una gran valentía de personas que no ocultaron su fe, ¿no? ¿Y en el momento de la muerte? Pues en el momento de la muerte también, para ser beatificado tienes que aceptar la muerte con resignación cristiana, ¿no? Es decir, imitar a Cristo en el momento de la muerte, que es una muerte injusta, sabes que no la mereces, pero la aceptas como... Entonces, bueno, como es una muerte que no es un mosquito el que te mata, ni un virus, pues hay una persona de por medio, o muchas personas, pues tiene el añadido de que se entiende que hay que perdonarles, no se exige explícitamente que haya una declaración de perdón, porque a veces no hay ni tiempo, ¿no? Pero sí que se sobreentiende que si tú aceptas la muerte cristianamente, pues lo haces en el mismo espíritu que hizo Cristo, ¿no? Que perdonó a los que le iban a matar, ¿no? Oye, Santiago, ¿impresionaba a los asesinos esta resignación cristiana y esta valentía? Sí, a veces sí, aunque no siempre para bien, ¿eh? O sea que hay muchos que dicen, joder, algunos vuelven arrepentidos y dicen, hemos matado a un santo o a una santa, pues porque el hombre se ha puesto a rezar, porque les ha pedido perdón o les ha dicho que les perdona. Sí que hay casos que sí. Hay otros que les encona un poco más la rabia, ¿no? De hecho, pues pongo algún ejemplo de unos monjes, unos frailes de mercedarios del Olivar que le dicen, nosotros decíamos grita viva Rusia y los tíos gritaban viva Cristo Rey, ¿no? Entonces decía, y por eso les hemos matado. Y entonces decía mira, no hay Dios, pero si lo hubiera, estos eran unos santos, ¿no? O sea, que ellos mismos sean conscientes de pues, que aquello era una cosa sobrenatural, ¿no? Una cosa humanamente inexplicable, como personas que a lo mejor no tenían ni cultura, porque esto estamos hablando de frailes mercedarios del Olivar, que es en Teruel, un pueblo perdido, donde muchos frailes eran gente del campo totalmente, ¿no? Y se dedicaban a cuidar del campo y todo. Entonces, claro, la propia gente del propio pueblo que les ha matado, gente que les conocía a lo mejor de toda la vida, ¿no? Sí. Y dicen, pues eso, ¿no? Se quedan sorprendidos, ¿no? Oye, Santiago, ¿y se torturó en algunos casos a estos mártires para que abjurasen de su fe? Sí, claro que sí, hay Hubo muchas casos. torturas. Hay de todo. En Santa Cruz de Mudela contaba yo un ejemplo, pues de uno que le hicieron hacer el Vía Cruz y le encerraron en una pocilga, le cortaron la lengua porque no quería dar. Incluso pues, esa gente que le iba a visitar le decía, oye, pero total, si tú no lo sientes, si tú di lo que te dicen, ¿no? Es una blasfemia, pero Dios ya te perdona porque ya sabe que tú no... O sea, que a veces dan un ejemplo de estas personas que dieron la cara y por una cosa que a lo mejor hoy día nos hemos acostumbrado casi a oír habitualmente o a veces los jóvenes dicen blasfemias pues continuamente y dices, joder, por esta cosa hace 70 y pico años había gente que se dejaba matar por no decirlo, ¿no? O sea, que es muy serio la palabra y a veces lo que las palabras significan, ¿no? Pues, Santiago, me ha impresionado algo de tu libro. Algunos de estos mártires dejaron notas escritas antes de morir. Si te parece, vamos a leerle a nuestros lectores. Sí. Un ejemplo es el del laico Francisco de Paula Castelló Aleu, en Lérida, Cataluña, que escribió a su novia: pobre Mariona mía, me acontece una cosa extraña. No puedo sentir aflicción alguna por mi muerte. Una alegría extraña, interna, intensa, fuerte, me invade todo. Me siento envuelto en ideas alegres como un presentimiento de la gloria. Quisiera hablarte de lo mucho que te he amado y de la ternura que te reservaba, de lo felices que hubiésemos sido. Pero para mí todo es secundario. He de dar un gran paso. Una sola cosa he de decirte: cásate si puedes. Yo desde el cielo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores, no lo quiero. Debes estar orgullosa de mí. Te amo. Impresionante, Santiago. Sí, como esos casi todos los que pudieron escribir algo en esa línea. Ya. ¿Hoy parece imposible, Santiago, que se puedan repetir esas circunstancias o no? Pues mira, nunca se repite la historia exactamente, pero evidentemente la persecución religiosa siempre está ahí. El cristianismo siempre despertará desgraciadamente odios y de hecho pues en España vemos que no ha habido por parte de los que llevaron a cabo esa persecución no ha habido ninguna penitencia, no han sacado
en absoluto un deseo de cambiar, ¿no? Está claro. Bueno, o sea que desgraciadamente siguen actuando como si no hubiera pasado nada. Ya. Le ruego a mis compañeros, vamos a sacar en imagen la portada del libro de Santiago Mata. Quiero que los lectores vean la portada, porque está relacionada con la pregunta que le quiero hacer. Mira, ahí la tenemos. La imagen, estamos viendo, Santiago, la imagen de la cubierta del libro, que es, creo, un sacerdote antes de ser fusilado. Lo que nos llama la atención es la fuerza expresiva de su rostro. ¿Quién es este sacerdote? Es Manuel Martínez Pascual, sacerdote de un pueblo de Teruel que se llama Valdealgorza, donde yo he estado precisamente al día siguiente de la beatificación. Al volver me pasé por ese pueblo para hablar con sus familiares y comprobar que la foto es auténtica y todo eso. Y bueno, pues efectivamente es una historia muy bonita, porque este hombre estaba escondido y vinieron del comité de Alcañiz a decirles a los del pueblo que tenían todavía una cruz por ahí, que o la desmochaban y mataban al cura del pueblo o le mataban ellos a ellos. Claro. Entonces estos fueron en concreto al padre de este hombre lo cogieron preso y dijeron: si no nos dices dónde está tu hijo, pues te matamos a ti. Entonces el mando recaba al hijo, y el hijo, en vez de esconderse, pues salió corriendo hacia el pueblo para entregarse, ¿no? Aunque luego al padre lo mataron en el 38, pero bueno, eso ya él no podía saberlo. Entonces, bueno, pues el hijo llegó al pueblo y antes de llegar se topó con uno del comité y le dijo: oye, vete a casa de mis padres, que no me da tiempo a mí ahora, y les dices que les perdonen, ¿no? Que no se tomen venganza de mi muerte y que perdonen a los que van a matar y tal. Entonces él siguió corriendo, le metieron preso en un camión. El otro día encontré, ya digo, el testimonio que cogí de uno que ahora es un abuelito y que entonces tenía 5 años y al que este sacerdote le había prometido un caballo de cartón o de madera. Y entonces este chaval no se le ocurrió otra cosa cuando estaban en el camión que los iban a sacar del pueblo a fusilarlos, que decirle: oye, ¿dónde está mi caballo de cartón o mi caballo de madera? Y el cura este le dijo: te lo enviaré desde el cielo. Entonces, bueno, pues el hombre lo llevaron al cementerio, y allí en el cementerio pues apareció el miliciano el del comité, y le dijo: oye, que ya le he dado el recausto a tus padres, le he dado un abrazo de tu parte y les he dicho esto y tal. Entonces este hombre le abrazó al hombre del comité, le dijo: 1.000.000 de gracias, te voy a agradecer esto rezando por ti desde el cielo, etcétera. Entonces yo imagino que en ese momento hay un fotógrafo alemán que estaba allí, que supongo que habría venido con los del comité de Alcañiz, porque no creo que estuviera en ese pueblo así por casualidad. Pues yo supongo que eso es una interpretación mía. Lo único que sabemos es que este fotógrafo hizo estas fotos y ya se fue luego a vivir a México, y después de muerto su familia entregó las fotos a la agencia EFE y tal. Pero yo imagino que este hombre se quedaría muy sorprendido al ver que uno de los que iban a fusilar le daba un abrazo a un miliciano, ¿no? Y que estaba tan contento, ¿no? Pues estaba contento por eso, porque se quedaba tranquilo de que había dado el recado a sus padres de que perdonaran, y bueno, que el hombre sabía que iba al cielo y estaba pues ahí, pues contento, como muestra la foto, ¿no? Y tranquilo, transmitiendo paz, ¿no? Entonces debió de sorprenderle mucho a este fotógrafo, y por eso se acercó, o quizás se lo pidió el cura, le dijo: oye, como recuerdo de esto, que estoy muy agradecido a este hombre que me ha hecho este favor y tal, y ¿por qué no nos hacen una foto? No sé, alguna de estas cosas debió ser una situación así extraordinaria, de manera que en cualquier caso el fotógrafo debió apreciar ese rostro tan especial, y le hizo 2 fotos, esta foto que sale en la portada y otra que se puede ver en la página de Facebook del libro, donde se ve a un miliciano con un fusil, que yo creo que debe ser este que le dio el recado, porque ese miliciano no está con una cara de odio precisamente, ni le está apuntando, tiene el fusil en bandolera. Y bueno, es que los del pueblo intentaron salvarle a este hombre, incluso ya estando ahí a punto de fusilarle, dijeron los del pueblo: no, este es estudiante, ¿no? Pero él dijo: no, yo no soy estudiante, yo soy sacerdote como los demás, porque fusilaron a 14 ahí en ese momento. Entonces, bueno, es lo que tiene, lo que decía antes de Holocausto, en el sentido de que solamente se hace una selección de los mejores, de aquellos que no tienen mancha de haber tenido rencor, o de haber sido implicados de alguna manera en la guerra, porque ahí, ya digo, con este, por ejemplo, pues son los otros 14 y solamente han beatificado a uno, ¿no? Hay muchos casos donde, por ejemplo, del tren de la muerte, pues fueron fusilados 200 personas y se ha beatificado al obispo y a su vicario, un sacerdote, ¿no? Y los otros 200, que también muchos eran por motivos religiosos y tal, pues no se les ha beatificado, ¿no? Pues porque, bueno, así es la vida, ¿no? Oye, Santiago, ¿y a qué atribuyes que 80 años después este odio a la fe católica de estos grupos, pertenecientes mayoritariamente a la izquierda, no solo no haya remitido, sino que esté adquiriendo en los últimos años, en los últimos tiempos, tintes absolutamente delirantes? Sí, bueno,
hay gente que piensa algo estaremos haciendo mal, ¿no? No tiene por qué ser, no tiene por qué ser, porque ya te digo que a Cristo no hizo nada mal y también le mataron, ¿no? O sea que a Dios lo permite, y el diablo lo busca siempre, desde luego, y hay unos cuantos imbéciles que colaboran con el diablo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que en nuestro país, pues, hay mucha gente buena, pero también hay gente que es impenitente y que por muy bien que les trates, pues siempre van a odiar, y bueno, pues hay que seguir esforzándose en dar bien por mal, ¿no? En no reaccionar, no dar odio por odio, pero bueno, también a veces hay que parar un poco los pies a los violentos, porque claro, si cedes y cedes y cedes, al final te comen todo, ¿no? Está claro. Quiero decir que el martirio no es algo que se debe imponer, y ni una sociedad se tiene que ir de, digamos, de chuparse los dedos, en el sentido de dejar que a uno le avasallen continuamente. Pues también hay que tener fuerza para reaccionar, pero digamos que el martirio es la persona que no pudiendo hacer otra cosa, no pudiendo escapar, se ve en una disyuntiva que es: me obligan a hacer algo malo y yo no lo quiero hacer, entonces prefiero sufrir el mal antes que hacerlo, ¿no? Pero claro, evidentemente hay ocasiones en las que uno tiene más alternativas y puede. Entonces yo digo que, pues, claro, hay que ejercer los derechos para que la religión se respete y se respeten todos los derechos de todos, ¿no? Pero bueno, si llega a la situación en la cual uno está, pues, en esa alternativa tan trágica, pues hay que resignarse, ¿no? Ya. Oye, Santiago, y alejado del tema, y ya por último, no quiero desaprovechar la ocasión de preguntarte qué recuerdos te queda de tu paso por La Gaceta y por Intereconomía Televisión. Bueno, ahora mismo es una situación compleja porque está Muy en compleja. la crisis y tal, y entonces, bueno, pues... Además, tenemos aquí a varios exmiembros de esa casa, Arteseros, Enrique de Diego, claro, que pertenecen claro. a la familia de Alerta Digital y demás. Sí, bueno, pues la verdad es que es un tema que, hombre, que yo en su momento participé en la huelga para exigir nuestros derechos, y bueno, pues conseguimos, pues, que, en fin, que si no, yo salí en un ERE y que nos indemnizaran lo que era, lo que en ese momento pareció justo, y bueno, no, en ese sentido, pues casi diría que tuvimos suerte, porque a nosotros por lo menos nos pagaron lo convenido, ¿no? O sea que eres también... no es lo que ha pasado con muchos otros, ¿no? Eres también otro de los damnificados, querido Santiago. Bueno, damnificado en el sentido de perder el trabajo, sí. pero en este caso digo que es diferente, porque en mi caso, bueno. en nuestro caso, sí que nos pagaron lo previsto, o sea que se cumplió eso, aunque ya sé que en muchos casos no se ha cumplido, claro. Pues Santiago Mata, entrañable compañero, amigo, autor de Holocausto Católico, los mártires de la Guerra Civil, libro editado por La Esfera de los Libros, y que está en la venta ya en todos los centros comerciales de nuestro país, ¿no, Santiago? Sí, en todas las librerías importantes, Casa del Libro, en fin, incluso en la FNAC, en el Corte Inglés, cualquier sitio. Perfecto. De estos, cualquier librería. Pues Santiago, quiero primero agradecerte tu presencia hoy por primera vez en La Ratonera, expresarte mi deseo de que no sea la última vez que comparezcas en directo. Muchas gracias. Y en tercer lugar, pues agradecerte precisamente tu compromiso ético con España y con esta parte de la historia española que la oficialidad se ha encargado de soterrar por espacio de muchos años. Gracias, querido Santiago, y hasta siempre. A vosotros, gracias. Santiago Mata, autor de Holocausto Católico, los mártires de la Guerra Civil. Pues ya...